Pues muy buenas a todos. Otra edición más de Hablando Claro aquí en el Correo de Andalucía. Hoy tenemos, después de mucho tiempo queriéndolo tener aquí con nosotros, lo importante al final es el fin, que está aquí con nosotros. Además, siempre se estaba predispuesto, pero las agendas, imagínense, todo un europarlamentario portavoz del Partido Popular Europeo, vicesecretario institucional del Partido Popular aquí en España. Y hoy, además de todo eso, que se va a quedar un poquito aparcado, hoy vamos a hablar, como decía el clásico, de su libro, de don Esteban González Pons. Don Esteban, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Qué alegría poder hablar contigo. Por fin, después de mucho tiempo, además de haberme leído hasta la última página de tu novela, que además que tiene tanto paralelismo con la realidad, ¿no, Esteban? Que es que prácticamente parece que has sido un visionario, o es que te lo han puesto muy fácil. Bueno, el escaño de Satanás es una novela que sucede en el Congreso de los Diputados, donde, no sé si luego tendremos ocasión de hablar de ello, Por pero supuesto. donde mete un vampiro, uno de verdad, y que muerde a los políticos. La cosa es que no me lo han puesto fácil, sino difícil, porque yo he imaginado situaciones un poco exageradas, yo diría que esperpénticas, que podrían ocurrir en el Congreso, pero todos los días no solo el Parlamento español, sino otros muchos parlamentos del mundo están dispuestos a dejarme atrás. Y veo cosas desde la Asamblea Nacional Francesa hasta el Congreso de los Estados Unidos o en el propio Parlamento español que ni mi imaginación habría sido capaz de incluir en una novela como El escaño de Satanás, que ya de por sí es un astracán. Bueno, retomas, aquí la tengo, ¿eh? Que no lo he dicho, él ha dicho el título de Espasa, que por cierto ya estás pensando en tu quinta novela, porque esta es la cuarta, desmiéntemelo, es tu cuarta novela como escritor, a pesar de tu doctoría, ¿no? En Derecho, doctorado además, por cierto, de verdad, ¿no? Sí, de verdad, de Exactamente. verdad. Y vamos por la quinta, ¿no? Ya está preparado o firmada, ¿no? Para la quinta, ¿no? Sería el sexto libro. Sexto. Sexto libro, pero tercera novela publicada, porque he publicado un libro de poesía, un libro de memorias, autobiográfico, como se llama ahora, de ficción, autoficcionado, un libro con recopilación de artículos que en realidad es un diario y dos novelas. He firmado ya la tercera novela, que sería el sexto libro, y que si todo va bien estará en las librerías en las Navidades del año 2025. Tengo muchas preguntas y tampoco me quiero extender mucho. De todo lo que he leído, sacado trocitos que realmente me han impactado. Ya has dicho, Esteban, que no te lo han puesto difícil porque parece que al final la ficción se ha comido a la realidad, o más bien la realidad se comió a la ficción en este caso, ¿no? Eh, Hablas del esperpento Valle Inclán, un clásico que se estudia en nuestras escuelas aún, no sabemos hasta cuándo. Y vamos a empezar un poco con ese paralelismo que haces con el Gran Catarro madrileño, ¿no? Ese Gran Catarro madrileño va con segunda, supongo, ¿no? Sí, claro, el gran catarro madrileño, que en la novela se produce porque al destapar la tumba de Magdalena de Guzmán se expande una peste que asoló España en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, una peste que vino desde Flandes en un barco llamado el Rodamundo. Pues aquella peste del Rodamundo la convierte en el gran catarro madrileño, que no es otro más que el COVID y que produce en la política consecuencias que el COVID pudo haber producido. Hay otra frase que me gustó mucho en la novela que es: el español es como el niño que rompe una piñata. ¿Es eso cierto, Esteban? Sí, en España preventivamente golpeamos siempre al que está arriba solo para ver qué nos cae. Si nos cae algún puesto vacante o si podemos ascender. Hay una broma en la Iglesia Católica que dice que cuando muere el Papa, el monaguillo se frota las manos y dice: corre el escalafón. Bueno, ese monaguillo es español.
En otro pasaje del libro, Esteban, los musulmanes intentan tomar la rienda del país. Hay, por cierto, mucho interés en mostrar a la sociedad occidental ese choque cultural, ¿no?, entre las dos grandes religiones. Lo hace, por ejemplo, la serie Fauda, que ha tenido bastante éxito. No sé si has podido verla, ambientada en Israel, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés en mostrar, entre comillas, yo no sé si llamarlo choque o multiculturalidad o asperezas entre las dos grandes culturas, las dos grandes religiones? ¿Por qué ese interés en mostrarlo? Y además intentan tomar la rienda del país. No sé si es también un poco, otro paralelismo más. He visto Fauda y sí, es una serie que me gustó mucho porque en Fauda no hay buenos y malos. En Fauda todos son malos y todos son buenos. No hay un juicio moral sobre la actuación de la policía ni tampoco sobre la actuación de los terroristas. Me parece que es una gran serie, sobre todo la primera temporada. Luego, como casi todas las series, al estirarla, la serie decae. Va perdiendo. Creo, yendo a tu pregunta, que vivimos un momento en el que los grandes partidos que ordenaban las democracias representativas están empezando a entrar en crisis o han entrado en crisis y ya no tienen esa capacidad de aglutinar sin ningún tipo de exclusión a todos los ciudadanos, de forma que se están creando partidos o agrupaciones de votantes que simplemente representan un interés o simplemente representan una posición particular, una ideología sesgada y, ¿por qué no, dentro de nada, una religión? Bueno, ya Este es un ocurre, ¿no?, en debate. Melilla, ¿no, Esteban? En Melilla ocurre, con Coalición por Melilla, y que además es un partido de gobierno, y este es un debate abierto en Francia, que ha dado lugar a muchas polémicas en Francia y donde probablemente vamos a ver, tras la desaparición de Macron, cómo se organiza el sistema político francés, dando lugar a fuerzas que hasta ahora ni sospechamos que pueden llegar a aparecer. En España aún estamos lejos de eso, pero para hacer un esperpento yo tenía que poner sobre la mesa todas las situaciones que pueden llegar a plantearse o que se han planteado en otros lugares. También en la novela hay un asalto al Congreso de los Diputados, que es una traslación directa y plana de lo que sucedió con los trumpistas tras las últimas elecciones presidenciales. No sé si te has basado un poco en tu experiencia en Bruselas para hablar un poco de esta situación. Vemos que Bruselas es una ciudad en la que vives durante mucho tiempo de tu jornada laboral, tus semanas laborales, por cuestiones obvias, ¿no? Eres europarlamentario. Y ahí está el barrio de Molenbeek, que sabemos que es famoso. No sé si has tomado de Bruselas parte de esta situación que nos han narrado. No, El escaño de Satanás es una novela madrileña. Ellas fue Vale, mi vale. novela valenciana y El escaño de Satanás es mi novela madrileña. Me he No hay basado, nada de Bruselas en esta. no, me he basado en mi etapa como diputado nacional antes de ser eurodiputado, cuando era joven, y Madrid se me abría cada noche como una ciudad distinta a la que había conocido durante el día. La época en la que estuve verdaderamente enamorado de Madrid, y de aquel enamoramiento todavía queda esta nostalgia, la que puede leerse en El escaño de Satanás. No hay nada de Bruselas. Quizá, igual que le he dedicado una novela a Valencia y otra a Bruselas, y otra a Madrid, Madrid. quizá algún día consiga dedicar una novela a Bruselas, pero no es fácil, porque Bruselas es una ciudad difícil de explicar para el lector español. La Seguimos lectora, avanzando. la lectora debería decir, en realidad, porque me cuenta mi editorial que el 70% de mis lectores son mujeres. Bueno, pues yo soy del 30 en este caso. Seguimos avanzando y aparecen de nuevo más paralelismos, porque esos esperpentos valleinclanescos que hemos hablado, ¿no? Aparece Podemos, el Pacto Arcoiris, hablamos de un gobierno revolucionario, el imán Alice Bani, Podemos, es decir, toda esa amalgama de situaciones. ¿Vamos camino de ella, ello, ella? El libro, que es una novela de política ficción con terror,
En España no se hace política ficción, no hay novelas de ficción sobre política. De hecho, en nuestro país no podría hacerse una serie como Borgen, o como El ala oeste, La Casa Blanca, o O como House incluso of The Crown, Cards, ¿no? O incluso The Crown. o incluso The Crown, porque no escribimos ni filmamos política ficción. Yo lo que hago es política ficción mezclada con terror. Lo que hago es plantearme qué sucedería si un día apareciese un vampiro en el Congreso de los Diputados. Bien, mi tesis es que los vampiros de la política española surgen del pozo que se abre en el centro cuando la derecha y la izquierda son incapaces de dialogar. Es entonces cuando los extremos y cuando los partidos más sorprendentes pueden tomar las riendas y el control de la situación. Así, en esta novela aparecen fuerzas muy extrañas, fuerzas que son, pues como hemos dicho antes, un poco caricaturescas, pero que se crecen y ocupan posiciones porque hay una brecha entre la izquierda y la derecha, hay un pozo, y de ese pozo salen los vampiros y todos los males de la política nacional. Lo peor que hemos hecho los españoles a lo largo de nuestra historia es ser incapaces de hablar los unos con otros, con los otros. Creo que son tiempos de diálogo, ¿no? Lo decía aquí en este espacio tu compañero en Bruselas, José Manuel García Margallo, que es el momento de que os sentéis a hablar moderados, por así decirlo, para apartar a los extremos. Juego yo ahora a metaforizar. Esteban, ¿está la situación para ello o hace falta que, como también decía Rosa Díez en este programa también, se podría hablar pero sin Sánchez sentado al frente del Partido Socialista? Yo soy partidario del diálogo y el diálogo hace que no tengamos que excluir a los otros por nada, sino que los aceptemos como somos. Yo creo que en España es necesario que nos sentemos a hablar. Por eso la protagonista de mi novela, Marga de Guzmán, que precisamente es sevillana, Sí. es una mujer que llega a dar la vida, bueno, no la vida, pero una parte de su vida, no voy a desvelar el final, No, para que porque el diálogo entonces, sea posible. exactamente. La paz y el diálogo en España tienen que ser posibles y los políticos vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos para conseguirlo. Pues has puesto encima de la mesa algo que es muy importante, que es sin excluir a nadie. Es muy importante porque sabemos de que parece que vivimos una sociedad de exclusión, en la que, no, yo hablo, pero sí, el otro no. Sin embargo, tú siempre estás abogando, tanto en tu postura como en la novela, abogas por eso, por ese centro que se queda vacío, para que se vuelvan los dos grandes partidos, o las dos grandes ideologías españolas, a sentarse a hablar, ¿no? Es curioso cómo aún quedáis políticos que abogáis por esto, ¿no? En una sociedad tan polarizada, ¿no? Yo creo, fíjate, Ezequiel, una de las cosas que creo que puede verse en mi novela es cómo los políticos son en realidad. Cómo son los políticos en Madrid cuando se apaga la luz, se quitan el maquillaje, se visten de particular y salen a la calle. Yo pertenezco a una generación que hizo la mili. Y recuerdo que una de las cosas más chocantes era cuando llegaba el fin de semana y nos quitábamos el uniforme y salíamos juntos, los soldados, a tomar unas cervezas, descubrir que tu compañero de camareta, una vez se vestía de particular, o tu compañero de escuadrón, no tenía nada que ver contigo. Era una persona con la que si lo hubieras visto por la calle solo por cómo iba vestido, jamás te habrías acercado a él. Eso es lo que sucede con los políticos. Una vez nos quitamos el uniforme de políticos y salimos a la calle, nos miramos unos a otros y si no fuéramos políticos a lo mejor nunca nos reuniríamos a tomar una cerveza, pero como lo somos, aunque nos hayamos enfrentado en el Parlamento, en un debate de televisión, hay algo que nos une. El libro, El escaño de Satanás, muestra cómo es la vida privada y diaria de los diputados nacionales en Madrid, que dejan sus provincias y se marchan 1 o 2 días o 3 días a la semana a la capital como si fueran a un colegio mayor. Y esos políticos a los que tú ves en privado piensan todos así. Yo creo que en privado no hay un político que te diga yo contigo no hablo porque eres del PP o yo contigo no hablo porque eres socialista.
o yo contigo no me voy a cenar, o yo a ti te niego el saludo. En privado, a mí me gustaría, decía Adolfo Suárez, que la política tiene que hacer normal lo que es normal en la calle. A mí me gustaría que la naturalidad y la fraternidad que existe en privado entre los políticos se diera también en público, que los políticos no sirviéramos para crispar a la sociedad, sino para descrisparla. Siguiendo un poco avanzando en la novela, yo, esta es una pregunta que lo mismo te sonroja, ¿no? ¿Sabes de buena tinta si en el Congreso se ha hecho el amor cuando las luces y los taquígrafos estaban apagados? Sé de buena tinta y lo sabe cualquiera que haya estado en el Congreso, que la vida de diputado es muy dura, que muchas veces es muy difícil explicar en casa qué es lo que te está pasando y que es frecuente que se establezcan lazos sentimentales entre políticos de distintos partidos y Ujú. entre políticos y periodistas y entre periodistas. Vivimos políticos y periodistas dentro de una burbuja muy exigente, que se come muchas horas, que es muy absorbente, que no te deja pensar en otra cosa. Y no es infrecuente que los políticos en Madrid y que los periodistas en Madrid tengan dos vidas. Y eso es lo que cuento. Y luego ya, igual que estoy convencido de que en los hospitales hay médicos y enfermeras que en alguna guardia algo les ha pasado, Algo que les en ha los pasado. colegios hay profesores y profesoras que no han podido retenerse alguna vez en la sala de profesores cerrando la puerta. Creo que en el Congreso de los Diputados en algún momento un político y una política y un periodista alguna vez algo tienen que haber hecho. La vida misma, la vida La misma. vida misma. Yo no quiero tampoco desvelar mucho, pero me gustó leer, y al hilo de lo que estabas diciendo anteriormente, que el González Pons, escritor, abogaba por un gobierno de centro entre Partido Popular, Partido Socialista y LL. Sí. Estos últimos, evidentemente, de color naranja, ¿no? Sí, antes era en la novela Ciudadanos, hablando con mis editores, llegamos a la conclusión de que para cuando la novela se escribiera, Ciudadanos habría prácticamente desaparecido como partido y que no podíamos mantener un partido como Ciudadanos porque si no la novela se iba a quedar vieja en su primer trimestre de vida. Así que Ciudadanos en la novela ha cambiado el nombre y ahora se llama Libertad, Libertad, en recuerdo de esa canción Sí, Libertad sin ira, de Harcha. para que se sienten tan representados. Y se llama LL, de manera que así el libro va a poder vivir unos años sin perder actualidad. Bueno, y lo has dicho anteriormente, porque esta pregunta ya estaba respondida anteriormente, ¿no? Ese gran pacto entre los tres. Una pena, ¿no? Que ese centro naranja, ese centro de Ciudadanos se esté diluyendo poco a poco, absorbido en parte por vosotros, ¿no? Bueno, es que el Partido Popular siempre ha sido un partido de centro y cuando dos partidos ocupan el mismo espacio, lo normal es que acaben fusionándose. Sin embargo, bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, los liberales con muchas idas y venidas se siguen manteniendo, los Lib Dems, ¿no? Siguen ahí en ese espacio, ellos amarillos, no naranjas, están ahí, ahora están en un momento que veremos a ver en las próximas elecciones cómo quedan, pero es cierto que, por ejemplo, Macron está gobernando en Francia, aunque según nos cuenta no le queda mucho, y sobre todo después de cómo está ahora mismo el país incendiado. En Holanda también están ahí. Sin embargo, en España los proyectos de centro puros. Tú has dicho que el PP es de centro, pero abarca también el espectro de la derecha, centro-derecha, ¿no? ¿Por qué no cuajan en España más allá de UCD y de Ciudadanos estos 10 años que ha durado Ciudadanos No, aproximadamente? no cuajan en ninguna parte. Pero se Los mantienen, partidos ¿no? de Pero se centro mantienen se más o menos los mantienen, no partidos. existen cuando los partidos de centro derecha son débiles. En Reino Unido, cuando los conservadores son débiles, existen los liberales. Cuando los conservadores tienen su espacio natural, los liberales desaparecen. En Francia, Macron se ha adscrito a como fuerza liberal, pero en realidad es el Partido Socialista francés. Antes de Macron no existían los liberales Ujú. y Macron se ha comido al Partido Socialista francés, que ha dejado de existir. Es un Partido Socialista francés derechizado. En Alemania los liberales están ahora en la coalición de gobierno porque Sí, la CDU les ha cedido el espacio. Y lo mismo sucede en España. En España el CDS, UPyD o Ciudadanos son el mismo proyecto
que cuando el Partido Popular se despista y se aparta del centro, pues surgen, y cuando el Partido Popular vuelve al centro, pues son reabsorbidos. En realidad, los proyectos de centro en España son el Partido Popular con otro nombre hasta que el Partido Popular vuelve a su casa, vuelve a su sitio. Por cierto, vaya triángulo amoroso entre Moncho, Marga y Lola, ¿eh? No sé si le puedes dar una pista al espectador de este triángulo. No puedo contar quién es cada uno en realidad, No, pero evidentemente, claro. no Pero pongo que ningún tienen nombre y nombre. apellidos. Ni el proceso que sufre Marga Saavedra, la diputada por Sevilla de LL, de un partido que no es el Partido Popular, el Partido Socialista, pero el vampiro hará su trabajo para que la política española fracase, como según cuenta El escaño de Satanás, lleva haciendo desde tiempos de Felipe II. Desde Felipe II, el vampiro de la política española nos muerde cada vez que empezamos a prosperar. Y ahora estamos en una etapa de gran prosperidad y nunca hemos tenido tanta estabilidad, nunca hemos tenido la economía tan saneada, nunca hemos sido tan aceptados fuera y ahora parece que otra vez el vampiro nos quiere morder. ¿Habrá en el futuro cercano, Esteban, quizás este año, a finales de año, o quizás también ahora en las municipales y autonómicas, coaliciones como la de Más Recolectores, definidas como provida, neolítica, veganas, no binarias y neocomunistas? Bueno, en los Países Bajos, que no es un país menor, en las últimas elecciones al Senado se ha presentado un partido que se llama el Partido de los Granjeros, que ha ganado a todos los demás y se ha hecho con la inmensa mayoría de los escaños que estaban en juego, que lo que hace es representar simple y llanamente a los intereses de los granjeros. Ya te digo, te lo he dicho al principio, cuando los grandes partidos se muestran incapaces de articular una representación transversal de la sociedad se representa a sí misma. Pues en España podríamos, igual que hemos visto Soria existe o Teruel existe o Sí, Soria ya, sí, sí, pues ya, sí, sí. podemos llegar a ver un taurinos por el mundo, un cazadores con la escopeta cargada o lo que Bueno, hemos en visto. Sevilla, Esteban, se presenta una plataforma a las municipales que se llaman Sevillanos y es una Sí, plataforma cívica ciudadana y va un poco en contra, bueno, a favor del ciudadano de a pie ante el hartazgo, ¿no? De cuando dos grandes partidos no terminan de abogar por una ciudad. Refuerza esto tu tesis, ¿no? y hay partidos que se presentan que son partidos que defienden darles a los animales tratamiento de seres humanos. Es decir, Ujú. hay de todo. La cuestión es cuántos votos obtienen, ¿no? Aparece en el escaño Satanás, evidentemente, porque está en la sociedad española y en la realidad, ¿no? De cuando vamos a echar el papelito en la urna, ¿no? En el voto en la urna, ¿no? Yo intento, como toda novela, reflejar el mundo en el que vivo. Aunque sea Y desde el ficción. escaño de Satanás digo todo lo que pienso sobre la política. Pero debo aclarar una cosa, Ezequiel. El escaño de Satanás es una novela AF. Es una novela antes de Feijóo. La escribí cuando pensé que iba a dejar la política y en ella dije todo lo que quería decir antes de marcharme a la política. Entonces, pero no te Luego, arrepientes de ella, ¿no? luego vino Feijóo. No me arrepiento Ah. y la he publicado después de un pulso con la editorial, porque yo no sabía si quería publicarla, la editorial estaba dispuesta, porque estaba encantada con la novela. Después vino Feijóo y me he involucrado en un proyecto para intentar cambiar la política, pero la novela está ahí. Y es una novela de actualidad, es una novela sobre lo que pienso de la política, pero está toda envuelta en una metáfora. He descubierto un personaje fascinante que es Magdalena de Guzmán, muy poco conocida porque el público español no sabe que el Congreso de los Diputados está construido sobre las ruinas de un convento y que cuando se construyó el Congreso de los Diputados no se levantaron los cimientos del convento y por lo tanto tampoco las tumbas y que debajo del hemiciclo hay un cementerio. Y esa es la metáfora que mejor explica lo que sucede en la política española. La política española sucede sobre un cementerio. Y cada vez que se hacen obras en el Congreso de los Diputados aparecen cadáveres debajo del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Yo he localizado una persona que sin ningún género de duda está enterrada debajo del Congreso de los Diputados, que es Magdalena de Guzmán, y pidiéndole perdón a ella es a la que he convertido en un vampiro.
Que por cierto, yo tenía una de las preguntas, me ha respondido a una de las últimas preguntas que tenía, que era que la figura de Magdalena de Guzmán, que es una gran olvidada, le pasa como a Mariana Pineda, ¿no? Toda una liberal, ¿no? Mariana Pineda está... Quizás sea mucho más conocida, pero es tampoco se más le da su conocida. espacio, ¿no? La gran diferencia entre Mariana Pineda y Magdalena Guzmán es que a Mariana Pineda la ha rehabilitado García Lorca y Magdalena Guzmán ha tenido la mala suerte que la rehabilité yo, que soy don Bueno, nadie. Pero la sí, historia dirá, don Esteban, la historia dirá. Magdalena Guzmán es una gran olvidada. Quizá para mí es la primera política de la historia de España, porque antes de ella hubo mujeres que hicieron política, pero eran reinas o eran nobles. Magdalena es una sevillana que llega de la nada y cuyo padre era solo un funcionario, un oscuro funcionario, y que ella llega a ser una de las mujeres más poderosas de España y que, curiosamente, está enterrada debajo del hemiciclo. O sea, está justo debajo de la tribuna de oradores. Cada vez que se sube un orador a la tribuna del Congreso de los Diputados, habla poniendo los pies encima de la tumba de Magdalena de Guzmán, de la que nadie se había acordado hasta que yo ahora la he relanzado, pero la he relanzado de una forma vampiresca. Espero que algún día llegue alguien con mejor intención que yo y le escriba la biografía que está pidiendo a gritos desde su tumba debajo del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Las dos últimas preguntas, porque sé que está bastante liado, Esteban. La primera es, de estas dos últimas, es que si le gustaría que Alberto Núñez Feijóo fuera como su Miguel de Betancourt, como su Miguel Betancourt, perdón. Me gustaría que Otros Alberto personajes del escaño de Satanás. Creo que Alberto Núñez Feijóo va a ser otro Adolfo Suárez. Vale, más real entonces. Perfecto. Y la última. ¿Por qué hay que leer El escaño de Satanás, Esteban? Porque quien lea El escaño de Satanás se lo va a pasar bien. Porque creo que quien lo lea se va a divertir mucho, se va a reír y alguna noche puede que pase un poco de miedo, pero también eso nos gusta. Bueno, el miedo, no sé si usted pasó miedo cuando fue con Ana Pastor a las catacumbas del Congreso. No, ahí no pasé miedo, pero debo decir que la experiencia que vive Marga Saavedra cuando por la noche nota que alguien se sienta en su cama, enciende la luz y no hay nadie, pues sería una imaginación, una pesadilla, pero eso sí me ha pasado. No sé si es que estaba haciendo mal contacto la luz de la mesita de noche. Entonces hay Digo que que estaba leerlo. teniendo una pesadilla, esta es la gran explicación. Pero quien lea Vale, El vale, escaño de vale. Satanás, desde luego te aseguro, Ezequiel, que se va a divertir. Yo me divertí en su día, lo tengo aquí, El escaño de Satanás, de Espasa. Ya van más de 10.000, 11.000. O sea, hablamos de todo un éxito, 70% del público femenino. Ahora a por el 70% que falta del público masculino. No sé si lo van a tener encima de la mesa con don Alberto Núñez Feijóo cuando estén elaborando el programa electoral de cara a las elecciones. No vendría nada mal, ¿no, Esteban? Echarle un vistazo para ver alguna de las ideas. Antes de Feijóo, ¿no? Decía que estaba escrita, pues quizás sirva como asueto, ¿no? Diríamos, ¿no? Eso es. Pues Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a ti, nosotros. Ezequiel. Y nada, seguimos aquí con más entrevistas, cada semana una con personas de la actualidad política, social, deportiva de nuestra tierra, de nuestro país. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos por seguir confiando en el Correo de Andalucía y Hablando Claro.